Y avanzamos con las noticias y les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores presentó una acción de protección en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Los Ríos y la Unidad Judicial de Quevedo, quienes dispusieron la posesión de Richard Gómez como representante de los asegurados, afiliados y jubilados en el directorio del IES. Esta decisión desde un inicio fue rechazada por las organizaciones, quienes lo desconocen como su verdadero representante y aseguran tiene intereses que van en contra de los principios de la seguridad social. El pasado 5 de enero de 2023, Gómez tomó posesión como nuevo miembro del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí sostuvo que su trabajo lo empezó el pasado 31 de diciembre en una sesión del Consejo para tratar el presupuesto de la institución. Vamos de inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para conocer los detalles. Corapa informa. Y el país integra, compañeros, nos trasladamos hasta acá, hasta la Corte Constitucional, en donde el Frente Unitario de Trabajadores va a poner una acción de protección y también otra de las acciones que se va a desarrollar. Para eso vamos a conversar con José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. José, ¿cuál era el propósito de hoy también llegar hasta acá, hasta la Corte Constitucional? El pueblo ecuatoriano, los trabajadores son testigos de que el Frente Unitario, nuestra central sindical UGT, hemos venido defendiendo el asalto a la vocalía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros hemos venido denunciando permanentemente que el señor Gómez llegó a la vocalía de manera ilegal con jueces de bolsillo, lamentablemente abusándose de una justicia que está corrompida, podrida en nuestro país. Jueces que no tenían competencia para pronunciarse y tomar decisiones lo hicieron. Y entonces apelamos esa decisión del juez del Cantón Quevedo, sin embargo no procedió. Apelamos a la Corte Provincial de Los Ríos. Sin embargo, es preocupante que la Corte Provincial de Los Ríos ni siquiera argumente la sentencia, sino lo que hace es copiar la decisión del mismo juez del Cantón Quevedo. Frente a eso hemos presentado el día de hoy una acción de protección para que la Corte Constitucional como máximo organismo y los únicos que tienen el derecho de interpretar la Constitución, las normas y sobre todo sentencias locales y provinciales puedan analizar respetando el Estado Constitucional de Derechos y votar abajo estas decisiones tanto cantonal y provincial y que el señor Gómez salga del IES, que como vuelvo y repito, con la complicidad del señor presidente de la República y su delegado, el señor Ortega, el señor Salgado y la justicia corrompida han asaltado la vocalía del IES. Dar paso a la Corte, ¿qué pasaría también con el IES y qué pasaría con las acciones que ya se han realizado? Mire, primero, si es que la Corte Provincial actúa en derecho, la Corte Nacional actúa en derecho, debería votar abajo estas decisiones y determinar de que todo lo que ha hecho el Consejo Directivo del IES hasta el momento es de manera ilegal. Y entonces obviamente ahí deben haber responsables. Uno de los responsables es la misma Superintendencia de Bancos y Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con sus autoridades, porque al señor Gómez le dieron una acción de personal cuando no debían hacerlo. Entonces aquí la Corte debe también determinar responsables administrativos, civiles y penales. ¿Eso implicaría volver nuevamente a elegir los representantes del Consejo Directivo? Volver nuevamente, hay un proceso también de elección que lo está tratando el Consejo Nacional Electoral, que tenemos algunas observaciones, pero eso está hasta noviembre. Y mientras tanto no pueden seguir saqueando y tomando decisiones en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los señores que están ahí están avalizando, primero, haber reducido el presupuesto para la salud cuando no hay medicina, no hay médicos, están atentando con la vida. Y segundo, siguen dándole plata al gobierno cuando no hay estos elementos que son fundamentales para los ecuatorianos. Le dieron alrededor de $600 millones el año anterior y hoy se plantean entregarle $1.500 millones más a cambio de papeles, de bonos. Y entonces esto es inaceptable. Y con la venia del directorio del Consejo Directivo del IES y el famoso directorio del BIES, que en los hechos vienen a ser ellos mismos. Aparte del Frente Unitario de Trabajadores, también los pensionados y jubilados, hace poco que nosotros acudimos a un plantón, también desconocen a Richard. Obviamente eso es un sentir de la mayoría de las organizaciones a nivel nacional, porque no nos sentimos representados
de un personaje que ha servido de alfombra de todos los gobiernos de turno y la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano es testigo. Estuvo con el expresidente Correa avalizando la política antiobrera. El señor aplaudió que le eliminen el 40% de las pensiones jubilares, que aprueben la resolución 501 cambiando los valores de riesgos a salud, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a este señor, a este personaje que aplaude la política neoliberal? Porque estuvo sentado con el anterior gobierno y la famosa comisión que le cabeza el señor de la Torre. ¿Y cuál es el planteamiento de estos señores? Incrementar aportes, años de jubilación y reducir las pensiones. Entonces no podemos, ni los trabajadores, ni los afiliados, ni jubilados, reconocer a un personaje que no tiene ni la capacidad moral ni ética para estar ahí en ese puesto. Ahora también Diego Salgado ayer mencionaba en un medio de comunicación que la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de lo mejor, se cuenta con medicinas, también se está trabajando. ¿Qué dicen también desde las centrales sindicales? El presidente Lazo y todos sus delegados actúan desde el escritorio y desde las nubes. Y entonces cuando él plantea de que ya hay el 70% de medicina y que ya está resuelto el problema, eso no es conocer la realidad. Habrá que llevarle al señor a que visite todos los hospitales del país y para ver si los pacientes dicen lo mismo. Lo hemos vivido en carne propia. En carne propia ni siquiera hay hilo, agujas, ni una gasa hay para los afiliados, jubilados y pensionistas en el IES. Y entonces no pueden seguirle mintiendo. Por eso el pueblo ecuatoriano les rechaza por sus mentiras, por su incapacidad, con quién vienen actuando, porque la realidad es otra. La realidad es que no hay medicina, no hay médicos, no hay enfermeras y se está atentando con la vida. De volver a reelegir las autoridades, ¿ustedes mantendrían a Ramiro García, quien estaba en un inicio, o cogerían a otra persona? Bueno, eso pasa por un segundo análisis, si cabe el término. Nosotros en su momento planteamos a Ramiro García y a Ramiro Beltrán, pero eso pasaría por un nuevo análisis frente al momento actual y frente a las necesidades de afiliados, jubilados y pensionistas. Nosotros siempre pensaremos primero en el tema de los afiliados, de los trabajadores, de los jubilados. Aquí no se trata de personas, sino se trata de recuperar el seguro social, que tiene que cumplir dos objetivos fundamentales. El primero es garantizar una atención y medicina adecuada, y segundo, garantizar una pensión digna a los trabajadores luego de haber entregado parte de su vida al desarrollo económico de las instituciones públicas y de las empresas privadas. Entonces, son dos objetivos fundamentales que debe cumplir el Seguro Social y en esa línea siempre nos vamos a centrar. Ustedes también como trabajadores han dicho que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en emergencia, está en crisis. Está en crisis, pero una crisis moral, una crisis de ética, de valores, porque si hay recursos. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le ingresan mensualmente alrededor de $400 millones. Ni unificando a todos los bancos de este país no llegan a esa cantidad. Y no nos pueden decir entonces que está en crisis económica. No. Está en crisis de valores, de transparencia, de ética, porque lamentablemente las autoridades que han llegado a lucrar, a llevarse los recursos que son de los trabajadores, de los afiliados, de los pensionistas. Y entonces frente a eso nosotros hemos condenado eso, porque también el gobierno ha buscado sembrar un pánico económico y lo sigue haciendo, que no hay plata para pagar las pensiones hasta el 2025. Eso es falso. Hay estudios actuariales que hizo el mismo IES pagando a una empresa privada. Hay un análisis que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo y ratifica de que si el Estado garantizaría y pagaría el 40% conforme establece la Constitución, se estaría garantizando las pensiones hasta el 2040. Y entonces no nos pueden decir que no hay recursos. Ustedes también han dicho que a veces los gobiernos, tanto los que han pasado como el actual, han cogido al IES como caja chica para pagar otras deudas. Esta no es la excepción. El IES ha servido como caja chica y botín político de los gobiernos de turno y esta no es la excepción. Podemos ver el señor Salgado de dónde viene, se sigue ocupando al IES como botín político y como caja chica no es la excepción. Se le dijo el gobierno que iba a pagar una deuda de $300 millones para pagarle a Solca. Lo hicieron con la misma plata nuestra, porque a la vuelta de la esquina le sacaban al IES $600 millones, $800 millones a cambio de bonos. Entonces, esta realidad tiene que cambiar. El IES tiene que ser recuperado
de las garras de los corruptos, de las mafias y de los gobiernos de turno, y ponerlo al servicio de sus dueños, que somos afiliados, jubilados y pensionistas. Ante esto, el Frente Unitario de Trabajadores, ¿qué es lo que plantea? ¿Hasta cuándo va a esperar también la respuesta de la Corte? Bueno, hay plazos, esperemos de que primero obviamente admita la Corte esta acción de protección, vamos a estar vigilantes y haremos las acciones que sean necesarias. Hoy ya estamos preparando el 1 de mayo que se nos avecina, y obviamente el pueblo ecuatoriano a nivel nacional le levantará la voz el 1 de mayo frente a las injusticias de todo lo que está pasando. Antes de eso obviamente habrán participaciones y acciones frente a la Asamblea, porque el día lunes vamos a participar en la Comisión de lo Laboral sobre el tema del Código del Trabajo, sobre el tema de otras reformas que hemos planteado, así que seguimos en nuestra pelea. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes topando el tema de lo laboral? ¿Qué es lo que la Asamblea también debe analizar y ponerse también a debatir? Miren, lamentablemente la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social y la Asamblea Legislativa no camina. Tuvieron un año para presentar el informe para el primer debate del Código del Trabajo, no lo hicieron, el Pleno les dio 90 días más, se les terminó este mes, sin embargo no presentan todavía el informe, han presentado un informe parcial de 220 artículos, cuando nuestro código tiene más de 400. Así que no hay la voluntad de la Asamblea de legislar y fiscalizar para los ecuatorianos. Al final, José Villavicencio, ¿cuál sería el mensaje también a los trabajadores a pocos días que celebremos el Día Internacional de los Trabajadores y también de lo que está pasando en el país? Yo creo que hoy más que nunca los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, tenemos que estar unidos, y por eso hacemos ese llamado desde nuestras organizaciones para juntos, desde el derecho a la resistencia y la protesta social, exigir que cumplan nuestros derechos. Hacer ese llamado entonces a prepararnos para una gran jornada el 1 de mayo y seguir levantando nuestra voz por nuestras banderas de lucha, pero también levantar nuestra voz frente a la corrupción, a la impunidad, y también para exigir que el presidente Lasso dé un paso al costado, porque no tiene la capacidad para seguir gobernando a los ecuatorianos. Okay, queremos agradecer a José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, con quien hemos conversado sobre esta acción de protección que se ha presentado aquí en la Corte Constitucional. Es el informe que les tenemos, ustedes tienen más desde estudio. Agradecemos a Gandhi Guama, que estuvo en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, compañeros, por ese aporte. Ahí estábamos escuchando al dirigente José Villavicencio, quien aseguró que todas las acciones que realiza el Consejo Directivo del IES son ilegales. Dijo que la mayoría de las sindicales no se sienten representadas por Richard Gómez, a quien denuncian de apoyar políticas neoliberales. Como les mencionamos, desde el Frente Unitario de Trabajadores se presenta una acción de protección en contra de las sentencias de la Corte Provincial de Los Ríos y la Unidad Judicial de Quevedo, quienes dispusieron la posesión de Gómez como representante de los asegurados, afiliados y jubilados en el directorio del IES.